Shalom, shalom, familia, queridos Ajim, Ajayot, hermanitos y hermanitas en Yacho, del pueblo escogido de nuestro Padre Yahweh. Me da mucha alegría, como siempre, saludarles a todos mis Ajim, Ajayot, ¿verdad? Que nuestro Padre me los llene de muchas bendiciones, de mucha shalom, en un lugar donde habiten, en el país, ¿verdad? En donde se encuentren. Hasta allá nuestro Padre me los llene de mucha luz, sus vidas, sus caminos, sus hogares y sus familias, en el nombre de Yahshua nuestro Mashiach. Aleluya. Ok, miren, familia, vamos a continuar, vamos a terminar de hablar en este tercer audio, ¿verdad? Del tema que les estoy compartiendo, que estamos hablando del cuarto pacto, que es el pacto que nuestro Padre Yahweh hizo con Abraham. ¿Sale? Ese pacto está en Berechí capítulo 15, verso 18. Ahorita vamos a pedirle permiso a nuestro Padre porque vamos a leer su bendita Torah y vamos a iniciar en este tercero y último audio de este tema, del cuarto pacto. ¿Sale? Pedimos permiso e iniciamos. Baruch ata Yahweh Eloken Yak melech haolam asher ba'ar banu mikol hamim benatan lanu el torato. Baruch ata Yahweh noten hatorah. Bendito eres Yahweh nuestro Eloken Yah, Padre y Rey del universo, supremo y todopoderoso, que nos escogió entre todos los pueblos de la tierra para darnos su Torah. Bendito eres, Rey de reyes, supremo y todopoderoso, Yahweh Sebaot, dador del Torah. Amén de amén. Ok, miren, Misajín Ajayot, ya comentamos pues de este gran pacto que nuestro Padre tuvo que hacer con Abraham. ¿Debido a qué? Debido a la maldad. Debido a tanta maldad, hermanitos, hermanitas. Bien, como ya comentamos, acuérdense el pacto con Noé. Pues el pacto con Noé fue un pacto después del diluvio, pues, nuestro Padre tuvo que tomar esa decisión, ¿verdad? De limpiar es el mundo de aquellos tiempos por tanta maldad, por tanto pecado, por tantas abominaciones, tantas idolatrías, pues, más que nada. Entonces, ¿qué hizo nuestro Padre? Vino el diluvio y únicamente salvó un remanente. ¿Cuál fue ese remanente? Fue Noé y su familia, ¿verdad? ¿Y cuál fue el pacto que hizo nuestro Padre con él? Pues igual que como hizo con Adán y Hawa, Adán y Eva. Multiplicase, que se multiplicase y llenase en la tierra. ¿Sale? Es decir, pues hizo como un reseteo, pues. Volvió a iniciar otra vez, ¿verdad? El pacto que ya se le había dado a Adán y Eva. Se volvió a poblar la tierra, se volvió a llenar la tierra, ¿verdad? Y prevaleció y dominó la maldad, dominó el pecado, las abominaciones, las idolatrías. Creció. Entonces, ¿qué hizo nuestro Padre en su plan perfecto? Tuvo que escoger a Abraham y a su descendencia, ¿verdad? Para poder rescatar a su pueblo escogido. Es decir, ¿quiénes son su pueblo escogido? Las almas que le somos obedientes a él ahí en los chamayines, en el tercer cielo. Las almas que no nos lo revelamos a él, que le obedecemos y le servimos. ¿Sale? Esas almas son los que conformamos aquí, terrenalmente hablando, su pueblo escogido. Por eso nuestro Padre, ¿verdad? Así le llama a su pueblo apartado, su pueblo escogido, su especial tesoro. Porque nuestro Padre no va a permitir que nosotros nos perdamos, porque somos almas que le somos obedientes. Ángeles, pues somos ángeles que le somos obedientes y le servimos allá en los chamayines, allá en el tercer cielo, donde está la Jerusalén de los cielos. Sale donde él tiene ya su trono. Allá le servimos. Por eso es que nuestro Padre no va a permitir que nosotros nos perdamos. ¿Sale? Por eso es que tuvo que llegar a esta instancia. Al principio no era así. Al principio nuestro Padre, lógicamente que quería que nos salváramos todos. Todas las almas que
que le sirven a Satanás, ¿verdad? Nuestro Padre quería que se salvaran, incluyendo a Satanás. También nuestro Padre quería que se arrepintiera, ¿verdad? Y volviera con Él. Desde el principio fue así. Pero Satanás no quiso. Satanás prefirió, ¿verdad? El mundo de las tinieblas, el mundo de la oscuridad. Sale y se llevó a muchas almas con él, que ahorita le sirven a él. Se la llevó con engaños, con mentiras. Porque como bien se lo dijo Yahshua a los fariseos. Tu padre es el rey de las mentiras, le dice. Es decir, Satanás, pues. Es el rey de las mentiras. Entonces, así con mentiras y engaños tiene muchas almas, ¿verdad? Que hoy le sirven a él. Y son las que causan toda la maldad en este mundo, y el engaño y la mentira, por supuesto. Entonces, desde Adán y Eva ya lo vimos cómo fue engañada Eva por Satanás. Caín y Abel, cómo fue engañado por Satanás, Caín, ¿verdad? Noé, en el caso de Noé, los hijos de Jafet, Cam, ¿verdad? Cómo son engañados por Satanás. ¿Pero por qué? Porque miren, el engaño siempre viene de Satanás cuando nosotros andamos alejados de Torah. Ahí viene el engaño de Satanás, cuando nos alejamos de Torah, porque si nosotros nos mantenemos firmes diariamente leyendo Torah, escuchando de Torah, en tefilot, oraciones o palelot con nuestro Padre Yahweh diario, créanme que de esa manera es como nosotros nos protegemos, ¿verdad? Y el enemigo no nos puede engañar. Sale la manera en que nosotros no permitimos que el enemigo nos engañe. No le damos chancita, pues. No le abrimos la puerta al adversario, a Satanás, para que nos engañe. A través de mentiras. ¿Verdad? Entonces, esa es la manera, mire, por eso, acuérdense que yo le leí ahí, en el anterior audio, cómo Abraham, cómo en el plan perfecto de nuestro Padre, pues, fíjense, después de Noé, después del diluvio, otra vez creció la humanidad, pero también creció el engaño de Satanás. Satanás volvió a engañar a la gran mayoría, ¿verdad? De todo el mundo que existía en aquellos tiempos, de toda la humanidad que existía, pues, en aquellos tiempos. Satanás lo engañó a la gran mayoría. Siempre ha habido un remanente fiel. Ahim Nahayot, hermanito. Nuestro Padre siempre ha tenido un remanente fiel, que es el que de alguna manera, ¿verdad?, ha permitido, ¿verdad?, que se mantenga su pueblo escogido y no haya sido destruido en su totalidad. Porque siempre ha habido un remanente. Al igual que Noé fue el remanente antes del diluvio. Después de Noé, por eso nuestro Padre escogió a Abraham. Pero fíjense el plan perfecto. El plan perfecto de nuestro Padre. Todo lo que tuvo que pasar Abraham para llegar a dónde estaba Noé y Shem. Que ellos enseñaban Torah. Noé y Shem enseñaban de Torah. Allá llegó con ellos Abraham para aprender de Torah, para mantenerse en Torah y de esa manera protegerse, ¿verdad? Esa es la capa protectora que nuestro Padre Yahweh nos provee para que el adversario no pueda entrar en nosotros y no nos pueda engañar a través de mentiras, ¿verdad? Para podernos hacer daño. La manera en que Satanás nos daña a nosotros es que nosotros permitamos que entre con nosotros a través de mentiras y engaños. Entonces ahí entra él y es donde él nos causa daño. Pero mientras nosotros nos mantengamos firmes en Torah, en obediencia de Torah, escuchando Torah, aprendiendo Torah, poniendo por obra los mitzvot, mal llamados mandamientos, los estatutos, los preceptos y los decretos, ¿verdad? Mientras nosotros pongamos por obra Torah, y entremos en tefilot, tengamos una comunión íntima con nuestro Padre Yahweh en tefilot, oraciones o palelot, ¿verdad?
muy difícilmente el adversario va a poder engañarnos. Muy difícilmente. Lo va a intentar, ¿eh? Eso téngalo por seguro. Él no duerme. Día y noche nos va a intentar, ¿verdad? Él nos está nada más vigilando para que en el ratito en que nosotros nos descuidemos, ahí va a entrar él. Por eso no debemos de descuidarnos, hermanitos, hermanitas. Tenemos que estar diariamente en meditación de Torah. Diariamente escuchando de Torah, aprendiendo de Torah, ¿sale? Y poniendo por obra Torah, ¿sale? Eso, si nosotros nos mantenemos ahí firmes, muy difícilmente el adversario va a poder engañarnos y por ende, muy difícilmente nos va a poder hacer daños, hermanitos, hermanitas. Por eso, todas esas aflicciones y tribulaciones por las que pasamos es porque todavía no logramos, pues, estar al 100% en Torah. Porque todavía no logramos, ¿verdad? Nuestra emuná, nuestra fe. Es decir, ¿qué es emuná? ¿Qué es fe? Es creer en nuestro Padre Yahweh. Es creer en su Torah, creer en su palabra y ponerlas por obra. ¿Sale? Cuando nosotros aprendamos a hacer eso, es porque nuestro nivel de emuná, de fe, va a crecer grandemente. Cuando nosotros aprendamos en confiar en nuestro Padre Yahweh. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que las aflicciones y tribulaciones pues van a ser mínimas. Porque el adversario ya no nos va a poder hacer daño. Ya vamos a tener la protección de nuestro Padre Yahweh. Pero eso tiene que ser de diario, diario. Eso es como... Es un estilo de vida, es un hábito diario. Así como nos alimentamos diario, nos vestimos, trabajamos, etc. Es lo mismo. Tenemos que andar diariamente leyendo un poquito de Torah, escuchando de Torah. ¿Sale? Y siempre poniendo por obra Torah. Es decir, andando siempre tratando de hacer lo justo. La justicia ante todo. El ahabá, el mal llamado amor. Tenemos que ponerlo por obra eso, hermanitos, hermanitas. ¿Sale? Y andar, por supuesto que también, ¿verdad? Limpios de nuestros corazones. Para poder nosotros proyectar alegría, ahabá, shalom, emuná, hacia nuestro prójimo, nosotros tenemos que tener limpio nuestro corazón. No tener ni una manchita. ¿Y cómo es que limpiamos nuestro corazón? Pues perdonando y ayudando a nuestro prójimo. ¿Sale? Nosotros no debemos de tener ningún, en nuestro corazón, nosotros no debemos de anidar, ¿verdad? O de permitir que haya algún enojo, alguna ira, algún coraje, ¿verdad? Alguna rencilla con alguien. No, nuestro corazón no debe de existir eso, para que pueda estar limpio y para que nosotros podamos proyectar, ¿verdad? Y compartir la palabra, el Torah, pues, con todas las personas, con nuestro prójimo, pues. ¿Sale? Eso es importante. Entonces, ¿por qué hizo nuestro padre? Tuvo que escoger a Abraham porque se llenó de maldad la tierra, de pecado, de idolatría, de abominaciones. Entonces nuestro padre tuvo que escoger a Abraham, hombre justo, del remanente que él siempre ha guardado. Siempre ha guardado un remanente. ¿Sale? Entonces en su plan perfecto llevó a Abraham con Noé y con Shem. Porque ellos dos estaban en obediencia de Torah. Cosa contraria que no hacía Cam ni Jafet, los otros dos hijos de Noé. Ellos no les interesó Torah, se olvidaron de Torah, le dieron la espalda a Torah. No les interesó, así de sencillamente. Entonces, por eso fueron presa fácil, tanto Cam y Jafet y su descendencia, fueron presa fácil para el adversario, para Satanás. ¿Sale? Porque todo aquel que no anda en Torah, pues es presa fácil para ser engañados por Satanás.
De manera que tanto Cam como Jafet fueron engañados y sus descendencias también. ¿Por qué? Porque ellos, al no llevar Torah, ¿verdad? Al no andar en obediencia de Torah, pues tampoco ellos lo pudieron transmitir a su descendencia. ¿Y su descendencia qué pasó? Pues se perdieron, se hicieron dioses, etcétera. En cambio, en el caso de Shem, no. En el caso de Noé, Shem, ellos sí obedecían Torah. Ellos sí ponían por obra el Torah. ¿Sale? Ellos sí leían diariamente, meditaban, aprendían de Torah. Y estaban en comunión con nuestro Padre Yahweh. Diariamente. ¿Sale? Entonces, por eso Abraham, ¿hacia dónde fue? Hacia ellos, hacia Shem, hacia Noé. De ahí aprendió Abraham. Porque nuestro Padre tenía un plan para él. Nuestro Padre, ¿verdad? El plan que hizo con Abraham, ¿verdad? Es el pacto que hizo con Abraham. Es de heredarle a él y a su descendencia la tierra prometida. ¿Sale? ¿Cuál es la tierra prometida? Por la tierra de Yazaryac, mal llamado Israel, que está ahorita allá, incluyendo Palestina. ¿Sale? Ese era el plan. Por eso hizo el pacto nuestro Padre. ¿Cuál fue el pacto? ¿Cuál fue el pacto, hermanitos y hermanitas? Vamos a leerlo. Mire, el pacto está en Berechit, mal llamado Génesis, capítulo 15, verso 18. Nos lo vamos a refrescar, ¿no? Dice así. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, hasta el río Éufrates. Aleluya, aleluya. Y hay una señal que él dio de este pacto. La señal de este pacto es la circuncisión del prepucio. ¿Sale? Esa es la señal, ¿verdad? Del pacto. Que todo el que entre a ese pacto tiene que ser circuncidado del prepucio. ¿Sale? ¿Cuándo iba a ser? Al octavo día. Al octavo día tiene mucho significado el día octavo, hermanitos y hermanitas. Entonces, también dio la señal del pacto, ¿sale? Que es la circuncisión, pero ese es otro tema. Ese ya tengo temas sobre la circuncisión, ¿verdad? Si no lo tienen, pídanlo y con gusto se los mandamos. Si no, ya están de todas maneras, esos temas ya los subí yo al canal de YouTube. El canal de YouTube se llama Pueblo Escogido de Yahweh y ahí pueden consultar todos esos temas. Y ya ahorita todos los temas estos que estoy grabando, ya los estoy subiendo también a YouTube. ¿Sale? Entonces, nuestro Padre tuvo que hacer ese pacto utilizando a su remanente fiel. ¿Sale? En este caso Abraham. ¿El pacto para quién fue? Para Abraham y su descendencia. La descendencia de Abraham que tiene la promesa es Isaac, Jacob. ¿Sale? Ismael y Esaú no tienen promesa. Ni tampoco los otros hijos, ni la descendencia de los otros hijos de Noé, que es Cam y Jafet, no tienen promesas. Ellos no tienen promesa. La promesa es para el pueblo, ¿verdad? Para la descendencia de Abraham a través de Isaac y Jacob y a través de los hijos de Jacob que conforman las 12 tribus de Israel, de Yazaryac. Para ellos es la promesa. ¿Sale? Pero mire, lógicamente, no, este ya es otro tema, pero les voy a decir, lógicamente que la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob y los hijos de Jacob, ellos vienen siendo las 12 tribus de Israel, ¿sale? El que ya no pertenece a las 12 tribus de Israel viene siendo ya un extranjero, ¿sale? De manera que la descendencia de Ismael, la descendencia de Esaú, la descendencia de los hijos de Noé, que es Cam y Jafet, ellos son extranjeros, porque ellos no forman parte de las 12 tribus de Israel, es decir, de la descendencia de Abraham que tiene la promesa. Ojo, de la descendencia de Abraham que tiene la promesa, porque también Ismael y Esaú son descendencia de Abraham, pero ellos no tienen promesa.
Por lo tanto, ellos no son parte de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, ellos son extranjeros. ¿Sale? Ahora, lógicamente que las promesas son para las 12 tribus de Israel. Pero si un extranjero acepta a Yahshua en su corazón y obedece Torah, ese extranjero se injerta al pueblo de las 12 tribus, y entonces, una vez que sea parte del pueblo de las 12 tribus, también se hace heredero de las promesas. ¿Sale? No antes. No cuando es extranjero. Cuando ya se es injertado al pueblo de Israel, entonces él se hace acreedor, ¿verdad?, a las promesas que nuestro padre Yahweh hizo con Abraham. ¿Sale? Hay que tomarlo muy en cuenta eso. Entonces, miren, de este gran pacto que nuestro padre Yahweh hizo con Abraham, ¿verdad?, derivan los otros dos pactos, que es el pacto con Moisés y el nuevo pacto. Pero antes, ¿verdad?, acuérdense que nuestro padre, aparte del pacto de las promesas de la herencia de la tierra prometida, nuestro padre también le dijo, ¿verdad?, cómo íbamos a recibir nosotros esa herencia, de quién la íbamos a heredar. ¿Sale? Pues eso está en el capítulo 22, verso 18 de Bereshit, mal llamado Génesis, donde dice nuestro padre, le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aleluya. Entonces, ¿cómo íbamos a recibir? ¿Qué significa que cuando dice aquí nuestro padre Yahweh que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra? ¿Qué significa ser benditas todas las naciones de la tierra? Pues significa, ser bendita significa que va a recibir la herencia. Aleluya. Que serán benditas a través de la simiente de Abraham, a través de Yahshua nuestro Mashiach. ¿Y cuál es? ¿Y qué significa? Que van a ser, la bendición es la heredad de la tierra prometida. Esa es la bendición, ¿verdad? La bendición es la heredad de la tierra prometida. Esa es la bendición. Pero ahorita vamos a hablar del doble cumplimiento. ¿Sale? Entonces, miren, para checar por qué nuestro padre escogió a Abraham, porque Abraham era de su remanente fiel. Y Abraham había aprendido Torah con Noé y con Shem. Y eso lo podemos leer nosotros en el capítulo 26. Ya lo leímos, pero lo vamos a recordar. Capítulo 26, verso 5 de Bereshit, mal llamado Génesis. Dice así: por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aleluya. Abraham era un obediente de Torah, pues. ¿Por qué? Porque había aprendido Torah. ¿Con quién? Con Shem y con Noé había aprendido Torah Abraham. Porque era un obediente. ¿Sale? Bueno, mire. Aquí es importante también, bueno, ya en el anterior audio ya hablamos, ¿verdad?, del pacto con Abraham. Hablamos de la confirmación del pacto con Isaac. Hablamos también de la confirmación del pacto con Jacob. Hablamos también, ¿verdad?, cuando se le cambia el nombre a Jacob por Yazaryak, mal llamado Israel. ¿Por qué? Porque Jacob significa el suplantador, porque de alguna manera Jacob suplantó a Esaú ante su padre Isaac para recibir la bendición de la primogenitura. Por eso es que Esaú se enojó muchísimo con Jacob hasta el día de hoy. ¿Sale? Es decir, la descendencia pues de Esaú está enojadísimo con la descendencia de Jacob. ¿Sale? Entonces, ya vimos todo eso, pero aquí es importante Ahim, Ahayot, ¿verdad? Conocer que todos los pactos, así como las profecías, tienen un doble cumplimiento. ¿Por qué tienen un doble cumplimiento? Excepto el primer pacto, ¿no? Excepto el primer pacto que nuestro padre Yahweh hizo con Adán y Hawa,
Adán y Eva, pues, en el huerto del Edén. Ese pacto que hizo en el huerto del Edén nuestro Padre no tenía doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque ese pacto que hizo en el huerto del Edén ya era en un paraíso, ¿verdad? En donde Adán y Eva lo tenían todo, ¿verdad? Tenían todo y en abundancia, no tenían problemas, ellos vivían en shalom, no conocían la maldad, tenían alimentos del que sea, del que le pongan, tenían frutas, verduras, carne, pescado, del alimento que a ellos se les antojara lo tenían y lo tenían en abundancia. Ellos no sufrían, ¿verdad? Es un paraíso, pues el huerto del Edén era un paraíso donde vivía Adán y Eva. ¿Sale? Por lo tanto, ese pacto no tiene doble cumplimiento porque no tenía el cumplimiento terrenal, porque no había necesidad, porque ellos ya vivían, ¿verdad? Ya vivían ellos en el paraíso y vivían en un cuerpo roajim, mal llamado espiritual. Ellos vivían en un cuerpo roajim, mal llamado espiritual. Ojo, pues, pongan atención en esto. ¿Sale? Entonces ya no había necesidad del doble cumplimiento del pacto. ¿Sale? ¿Qué pasó? Cuando ellos pecaron, fueron expulsados del huerto del Edén, fueron expulsados de los cuerpos que tenían y caímos a estos cuerpos terrenales. Por eso ya los pactos que se hicieron fuera del huerto del Edén, después del pecado de Adán y Eva, ya en estos cuerpos terrenales, tienen doble cumplimiento. ¿Sale? El cumplimiento terrenal, es decir, el cumplimiento en estos cuerpos terrenales que tenemos y el cumplimiento roajín. ¿Sale? En los mal llamados cuerpos espirituales. Es decir, ahorita la meta, el propósito es regresar. Ahorita lo que andamos buscando, Ahim, Nahayot, hermanitos, hermanitas, es regresar al huerto del Edén, es regresar al paraíso donde vivían Adán y Eva. Ese es el propósito que tenemos ahorita. ¿Y cuándo lo vamos a lograr? Si nos mantenemos firmes en Torah, cuando Yahshua regrese y entremos con él al milenio, vamos a volver al paraíso que tenían Adán y Eva. ¿Sale? Entonces, por eso los otros pactos, del segundo pacto en adelante, tienen doble cumplimiento. Tienen el cumplimiento terrenal y tienen el cumplimiento terrenal, ¿verdad? Que es, se puede decir, que es presente, ¿sale? Pero tienen también el cumplimiento futuro, que es el cumplimiento roajín, mal llamado espiritual. Tienen doble cumplimiento, asimismo las profecías también, porque las profecías derivan de los pactos. ¿Sale? A ver si me logro explicar, hermanitos, hermanitas. Por eso en Israel se habla mucho que dos es mejor que uno. Así se dice allá en Israel, lógicamente que dos es mejor que uno. Porque hay doble cumplimiento. ¿Por qué? Miren, porque todo lo que sucede aquí en la tierra, lo dicen las escrituras, es un ensayo. Es en hebreo se le llama una mikra kodesh. O sea, un ensayo kadosh, pues. ¿Sale? De lo que ha de venir. Todo lo que estamos ahorita son ensayos, lo que estamos... Por ejemplo, celebrando el día de reposo, el día de regocijo, es un ensayo para cuando regrese Yahshua. Ahí celebraremos junto con Yahshua el regocijo. ¿Sale? La celebración de las Moed solemnes, de todas y cada una de las Moed solemnes son una mikra, un ensayo de lo que ha de venir. ¿Cuándo? Cuando Yahshua regrese. Celebraremos con él las Moed solemnes en el templo que él restaure. En el milenio, ¿sale? En los nuevos cuerpos, en el milenio que va a ser un huerto del Edén, que va a ser un paraíso donde vivían Adán y Eva. En ese paraíso vamos a vivir, hermanitos, hermanitas. Esa es la verdadera prosperidad, ¿sale? Esa es la verdadera riqueza, donde ya no vamos a tener, ya no va a haber necesidad de trabajar para comer, para vestirnos.
ya no va a haber necesidad nada de eso, ya no vamos a tener necesidad, ¿verdad? De pagar renta, de pagar casa, de pagar gastos, etcétera. Ya no vamos a tener esa necesidad. Lo vamos a tener todo y en abundancia. Cuando Yahshua regrese y entremos con él al milenio, y el milenio va a ser un paraíso donde vivían Adán y Eva. ¿Sale? Entonces, miren, todas las profecías tienen doble cumplimiento. Todos los pactos tienen un doble cumplimiento. Excepto pues el primero. Porque el primero, ¿por qué no? Porque ellos ya vivían en un cuerpo roajim, en un cuerpo mal llamado espiritual. ¿Sale? Pero por ejemplo, el segundo pacto, que es la enemistad entre la descendencia de la serpiente con la descendencia de la mujer. Es el pleito que se da pues aquí terrenalmente, pero también en el ámbito roajim. Hay una lucha en el ámbito roajim, por eso tenemos nosotros al encargado de los ejércitos de los chamayines de los cielos, que es Mijael. Miguel, conocido en la Biblia, pues, el arcángel Miguel. ¿Sale? O es Mijael, ¿no? Entonces tenemos nosotros, él es el jefe del ejército, ¿verdad? De los cielos. Entonces, todos los pleitos que hay en el ámbito rohim, también se reflejan aquí en el ámbito terrenal. O viceversa. Toda la enemistad, todo el pleito que ha habido y que hay ahorita, existe ahorita, y que tiene su origen en la enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, que es Eva. Todos los pleitos aquí, ¿sale? También sucede aquí en el ámbito terrenal, pero también suceden en el ámbito rohim, ¿sale? El pacto con Noé. ¿Qué se le dijo a Noé? Que multiplicad y llenad la tierra. ¿Qué se le había dicho a Adán y Eva? También lo mismo, multiplicad y llenad la tierra. ¿Sale? Entonces, tiene doble cumplimiento el pacto con Noé, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene el cumplimiento aquí terrenal, ¿verdad? Que acuérdense que cómo nos multiplicamos aquí terrenalmente hablando en estos cuerpos, ¿va? Pues lógicamente pues, nos procreamos, ¿verdad? Y tenemos familia, tenemos hijos y así crecemos. Porque esa es la orden que dio nuestro padre a Noé. ¿Sale? Pero igualmente va a suceder cuando entremos en el milenio con Yahshua. Cuando Yahshua regrese en el milenio, en el huerto del Edén, igual nos vamos a multiplicar. Vamos a tener familia, vamos a tener hijos. Como lo tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén. Ellos tuvieron familia, tuvieron hijos. ¿Sale? Que después fueron expulsados junto con ellos del huerto del Edén. ¿Sale? Por eso es que había otros pueblos, otras comunidades de aquí en la tierra. Por eso Caín fue a uno de esos pueblos, a una de esas comunidades a agarrar mujer, pues. ¿Sale? Entonces, en este pacto con Abraham, hermanitos y hermanitas, tiene doble cumplimiento. Por eso nuestro padre le dijo que el pueblo de Israel, ¿verdad? Que la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, iban a ser esclavos durante 400 años en tierra ajena, le dijo Yahshua a Abraham. Y efectivamente, en Egipto, Misrayim, ahí donde duraron 490 años inclusive, duró el pueblo de Israel. Duró siendo esclavos en esa tierra extranjera, porque ellos son extranjeros. ¿Sale? Entonces, miren, nuestro padre, ¿cómo iba a preparar a su pueblo, a la descendencia de Abraham? A su pueblo escogido, a su pueblo apartado. ¿Cómo lo iba a preparar? ¿Sale? Porque primero tenía que prepararlo
¿verdad? Para poder recibir las promesas, para poder entrar a la tierra prometida. Pero ya un pueblo preparado, un pueblo limpio, un pueblo restaurado. Tenía que prepararlo nuestro Padre. Por eso, ojo, el pacto con Abraham, de ahí de ese pacto con Abraham derivan dos pactos, que es el pacto con Moisés. Derivan dos grandes pactos, que es el pacto con Moisés y el nuevo pacto. ¿Sale? Ahora, por eso ¿qué es el pacto con Moisés? El pacto con Moisés es el cumplimiento de las promesas que nuestro Padre Yahweh hizo con Abraham, pero en el ámbito terrenal. En el ámbito terrenal. Es decir, nuestro Padre tenía que preparar al pueblo para lo que venía. Tenía que hacer un ensayo, una micrá, ¿verdad? Para lo que venía. Es decir, tenía que ensayar en este ámbito terrenal, en este cuerpo terrenal, en este mundo terrenal. ¿Sale? Tenía que ensayar para que, y el ensayo quiere decir preparar, hermanito, hermanita. Preparar a su pueblo, ¿para qué? Para recibir las promesas en el ámbito Roajim, que es el nuevo pacto. ¿Sale? A ver si me estoy explicando, ¿eh? Por eso nuestro Padre sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto. ¿Sale? Y lo llevó por el desierto, enseñándoles Torah. ¿Sale? Lo llevó por el desierto enseñándole Torah antes de entrar a la tierra prometida. ¿Sale? ¿Para qué lo llevó por el desierto? Para limpiarlos. ¿Limpiarlos de qué? Limpiarlos de la maldad, del pecado, de las abominaciones, de las idolatrías que agarró. Imagínense todos los años, 490 años que duró el pueblo allá en Egipto. Pues adoptó todas las idolatrías del pueblo de Egipto, de Misrayim. Porque el Egipto hasta la fecha sigue siendo un pueblo idólatra. Como les decía en el audio anterior, hay más ídolos o dioses que gente. ¿Sale? Entonces, ¿qué hizo nuestro Padre? Les dio Torah. Les dio Torah para limpiarlos. Para que se limpiasen de todo el pecado que traían de Egipto. ¿Sale? Miren, y eso lo podemos leer. Miren, lo vamos a leer en Gálatas, ¿verdad? En Galatín, capítulo 3, verso 19. Eso lo podemos leer. Lo voy a anotar aquí porque no lo tenía. Gálatas, capítulo 3, 19. Fíjense lo que nos dice Galatín o Galatín ya. En la Biblia dicen Gálatas. ¿Para qué sirvió Torah? Fíjense, aquí dice, verso 19. Entonces dice, ¿para qué sirve Torah? Hace una pregunta Shaul de Tarso. Entonces, ¿para qué sirve Torah? Le dice Shaul de Tarso, fue añadida, fíjense bien, fue añadida a causa de las transgresiones, es decir, a causa de la idolatría que traían de Egipto, a causa del pecado, de la maldad y de las abominaciones que practicaban en Egipto. Por eso fue añadida, dice Shaul de Tarso. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, hasta que Yahshua regresara, manitos hermanitos. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de Malaquín, de ángeles, en mano de un mediador. Aleluya. Aquí está. Entonces, ¿para qué sirvió Torah? Torah sirvió para limpiar al pueblo de Israel de todos los pecados y todas las idolatrías. Entonces, fue necesario que nuestro Padre hiciera esto y lo llevó por el desierto.
Ahora, no fue casualidad que duraran 40 años en el desierto. Lo que pasa es que duraron 40 años porque no se podían quitar, no se podían quitar la idolatría que traían de Egipto. ¿Sale? Y también lo hizo nuestro Padre. ¿Para qué? Para probarlos, hermanitos y hermanitas. Nuestro Padre los llevó por el desierto para probarlos, para probar su corazón. ¿Sale? Para limpiar su corazón, para saber, ¿verdad? Nuestro Padre, saber si en realidad el pueblo le iba a obedecer o no. Nuestro Padre los probó en el desierto. Y fíjense, muchos murieron. Muchos no lograron llegar a la tierra prometida, hermanitos y hermanitos. ¿Sale? No lograron llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no se pudieron quitar la idolatría, como va a suceder ahorita actualmente, hermanitos y hermanitas. Por eso, muchos no se van a poder quitar la idolatría. ¿De quién? De andar en las religiones, ¿verdad? En el catolicismo, en el cristianismo, evangelistas, pentecostés, adventistas, etcétera, mesianismo, judaísmo, etcétera. ¿Sale? Va a suceder lo mismo. Eso es lo que sucedió. Por eso el pacto con Moisés es un ensayo de lo que viene, de lo que va a venir, hermanitos y hermanitos. Por eso es que ahorita nosotros, cuando venimos aquí a Yahshua, a Torah, iniciamos nuestra travesía por el desierto. ¿Para qué? Para limpiarnos, para purificarnos, para restaurarnos y prepararnos. Y estar preparados para el regreso de Yahshua, nuestro Mashiach, y poder entrar con él al milenio, a la tierra prometida, para volver al huerto del Edén, al paraíso donde vivía Adán y Eva. Tenemos que prepararnos, hermanitos y hermanitas. Por eso, ¿qué hizo nuestro Padre? Cuando sacó al pueblo de Egipto, lo preparó en el desierto. ¿Sale? Que de cierto murieron todos los padres de familia que salieron de Egipto, excepto nada más Caleb y Yahoshua. Nada más, ellos fueron los únicos que no murieron. Caleb y Yahoshua. Y ellos entraron junto con, ya una vez que se quitaron, que lograron quitarse la idolatría, ¿verdad? Que lograron ya andar en obediencia de Torah, obedecer Torah. Pues entonces ya Yahoshua, conocido en la Biblia como Josué, pues los metió a la tierra prometida, pero porque ya era un pueblo obediente de Torah. Ya era un pueblo que se había quitado las idolatrías que traía de Egipto. Ya se había quitado el pecado, las abominaciones, ¿verdad? Que cometían allá en Egipto. Ya era un pueblo limpio, pues. Ya era un pueblo restaurado. Ya era un pueblo preparado. Por eso ese tiempo que duró en el desierto fue una preparación. Nuestro Padre preparó al pueblo para entrar a la tierra prometida, porque a la tierra prometida no pueden entrar como lo dice Isaías 52:1, que ya nunca más dice. Fíjense, lo vamos a leer, ¿no? Para que vean cómo está la profecía en Isaías 52. ¿Verdad? Y cómo nuestro Padre preparó al pueblo en aquellos tiempos. Dice, mire, 52:1, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad Kadosh, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Y esta profecía, hermanitos y hermanitas, tiene cumplimiento en el ámbito terrenal y tiene cumplimiento en el ámbito roajim. ¿Sale? Por eso es que nuestro Padre preparó al pueblo en el desierto, lo limpió, lo purificó, lo restauró, pues. Y hasta entonces, una vez que fue restaurado, una vez que se preparó, pues el pueblo fue preparado, hasta entonces entró a la tierra prometida. ¿Sale? Igual va a suceder por eso le digo, ese fue el pacto con Moisés.
¿Sale? La obediencia de Torah. Ese fue el cumplimiento en el ámbito terrenal. Pero ahora viene el cumplimiento en el ámbito roajim. Pero miren, en el desierto, ¿qué fue lo que dijo nuestro padre? Vamos a leer de Barín, mal llamado Deuteronomio, capítulo 8, verso 2, dice: y te acordarás de todo el camino, le dice nuestro padre al pueblo de Israel, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Yahweh tu Elohim estos 40 años en el desierto, para afligirte. Fíjense lo que le dice nuestro padre al pueblo: para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Aleluya. Y te afligió, dice verso 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conociste tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Aleluya. Aquí viene, hermanitos y hermanitas. Nuestro padre, no es casualidad que hayan durado 40 años, no. Nuestro padre probó su corazón. ¿A través de qué? A través de aflicciones, por supuesto. ¿Cómo nos prueba nuestro padre? Pues a través de aflicciones que pasamos, problemas, situaciones difíciles, enfermedades, etc. Nuestro padre nos prueba para ver qué hay en nuestro corazón, para ver si en realidad le vamos a aceptar y le vamos a obedecer Torah. Aleluya. Bueno, pues lo mismo de este gran pacto con Abraham derivan esos dos grandes pactos. El cumplimiento, el pacto con Moisés, que es el cumplimiento terrenal, y el nuevo pacto, que es el cumplimiento roajim. ¿Sale? Porque miren, cuando hizo el pacto con Moisés nuestro padre Yahweh, cuando Yahshua se le apareció en la zarza, acuérdense, a Moisés en el monte Sinaí, se le apareció en la zarza. Ahí inicia el pacto. ¿Sale? ¿Cuándo lo confirma el pacto? Cuando le entregó en el monte Sinaí Torah, las tablas pues de los Mitzvot, y le entregó Torah, las instrucciones de vida. Ahí nuestro padre confirma el pacto con Moisés. ¿Y cuándo lo cumplió el pacto con Moisés? Cuando metió al pueblo a la tierra prometida. Ahí se cumple el pacto terrenal, para que vean que, miren, eso tiene doble, por eso les digo que los pactos tienen doble cumplimiento. Ese fue el cumplimiento terrenal. Ojo, ese fue el cumplimiento en el ámbito terrenal. Ahora, ¿cuál es el cumplimiento en el ámbito roajim? ¿Sale? ¿Cuándo inicia el pacto? ¿Cuándo inicia el pacto? De hecho, el nuevo pacto está en Jeremías, si lo queremos leer en Yirmiyac. Yirmiyac, capítulo 31, verso del 31 al 33. Yirmiyac, capítulo 31, ya lo anunciaba Yirmiyac. Capítulo 31, más preciso, ahorita le voy a hacer capítulo 31, verso del 31 al 33. Ahí está el nuevo pacto, anunciado por Yirmiyac. ¿Cuándo inicia el nuevo pacto? Cuando Yahshua, con la venida de Yahshua, pues con el nacimiento de Yahshua, inicia el nuevo pacto. ¿Sale? ¿Cuándo lo confirma Yahshua el nuevo pacto? Lo confirma en la última cena. Cuando él hace la última cena con los talmidim, mal llamados apóstoles. Él dice que ese es, acuérdense que cuando reparte el pan y el vino, ¿va? Que ese es el pan y el vino del nuevo pacto. Ahí lo confirma. Lo confirma porque acuérdense, cuando Moisés confirmó el pacto en el monte Sinaí, hubo derramamiento de sangre, se mataron corderos y se roció sangre al pueblo. ¿Sale? Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Bueno, Yahshua en el nuevo pacto él fue el cordero. Hubo derramamiento de sangre, por eso ahí se confirmó el pacto. Cuando Yahshua murió como el cordero, ¿verdad? Y ahí confirmó el pacto él.
Porque fue su sangre la que se derramó. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Yahshua tuvo que morir en el madero y su sangre fue derramada. Y la sangre de Yahshua es la que fue rociada a nosotros, a todo su pueblo escogido. ¿Para qué? Para que nuestros pecados fuesen perdonados. ¿Por qué? Por el derramamiento de sangre de Yahshua. Ahí confirmó el pacto. Ahora, ¿cuándo se cumple ese pacto? Aleluya. El pacto se cumple en el regreso de Yahshua. Cuando Yahshua regrese por su pueblo escogido. El que Él preparó. El que Él está preparando ahorita. Por eso ahorita estamos en el desierto. Pasando por aflicciones y tribulaciones. Porque Yahshua nos está preparando. Para cuando Él regrese. Así como Yahoshua metió al pueblo de Israel a la tierra prometida después del desierto. Así Yahshua, cuando Él regrese, Él nos llevará y entraremos con Él a la tierra prometida. Pero entrará el pueblo que se preparó. ¿Cuál es el pueblo que se preparó? El que le buscó, el que le aceptó en su corazón y obedeció Torah y está en comunión con nuestro Padre Yahweh diariamente en tefilot, palelot, oraciones, en la mañana, mediodía y noche. Ese es el pueblo que se está preparando. ¿Quiénes somos nosotros, hermanitos, hermanitas? Nos estamos preparando. Todo esto es una preparación, es un ensayo, es una mikra de lo que va a venir. ¿Qué es lo que va a venir? Yahshua. Yahshua es el que regresa. Él viene por su pueblo y entraremos a la tierra prometida en los nuevos cuerpos. En los cuerpos que tenían Adán y Eva en el huerto del Edén. Ahí entraremos con Yahshua nosotros en los nuevos cuerpos y entraremos a un paraíso y lo tendremos todo y en abundancia. Ahí ya no existirá el pecado ni la maldad como en el tiempo de Adán y Eva cuando vivían en el huerto del Edén. Ahí no existía ni la maldad ni el pecado. Vamos a volver ahí al huerto del Edén, hermanitos, hermanitas. Vamos a volver a ese paraíso donde vivía Adán y Java. Aleluya, aleluya. Aleluya. Entonces, este es el gran pacto. Es como si fuera un parteagua, pues. El pacto con Abraham. ¿Sale? Por eso es que nuestro Padre primero nos prepara, primero nos enseña el camino, ¿verdad? Primero nos limpia, pues, nos purifica, nos restaura para poder entrar a esa tierra prometida. Porque como le leí Isaías 52:1. Ya nunca más, cuando Yahshua regrese, nunca más entrará ningún incircunciso ni inmundo. Ni inmundo, ni alguien que practique la inmundicia, como siendo un idólatra, ¿verdad? Practicando la maldad o el pecado. No, ya no va a haber ahí gente pecadora. Aleluya. Ni incircunciso tampoco, porque acuérdense que les dije que cuando Yahshua regrese y nosotros seamos transformados al nuevo cuerpo, automáticamente nosotros somos circuncidados de la carne. ¿Sale? Ya entraremos a Jerusalén ya circuncidados. Ya no ocuparemos la circuncisión, porque ya en el nuevo cuerpo, con el nuevo cuerpo nosotros estamos siendo circuncidados de la carne. ¿Sale? Entonces todos los pactos por eso todos los pactos y todas las profecías tienen un doble cumplimiento. El cumplimiento en el ámbito terrenal, que viene siendo en nuestros cuerpos terrenales que tenemos, pues, ¿sale? Y el cumplimiento en el ámbito roajim, es decir, en los cuerpos que tenían Adán y Eva en el huerto del Edén antes del pecado. Que son los cuerpos que vamos a adquirir nosotros cuando Yahshua regrese, porque acuérdense que Shaul de Tarso le reveló un misterio a la congregación de los Corintios. Shaul de Tarso le dice, no todos moriremos, pero todos seremos transformados de un cuerpo incorruptible, que es el que tenemos ahorita, de un cuerpo corruptible, que es el que tenemos ahorita, a un cuerpo incorruptible, lo dice Shaul de Tarso. Es decir, de un cuerpo mortal, que es el que tenemos ahorita, a un cuerpo inmortal, aleluya, que es el que vamos a adquirir cuando Yahshua regrese. Pero ¿quiénes lo vamos a adquirir ese cuerpo? Los que estemos preparados, hermanitos, hermanitas.
¿Y cómo nos preparamos? Andando en Torah, obedeciendo Torah, hacer las obras de Torah. ¿Sale? ¿Y cuáles son las obras de Torah? Pues miren, hermanitos, ayudar a nuestro prójimo, compartir la palabra, circuncidar nuestro corazón. ¿Qué es circuncidar nuestro corazón? Aceptar a Yahshua en nuestros corazones. Y al momento de aceptar a Yahshua en nuestros corazones, nos liberamos de todo, hermanitos, hermanitas. Al aceptar a Yahshua en nuestro corazón, no debe existir ningún rencor en nuestro corazón, ninguna ira, ningún enojo. No debe de existir nada, porque entonces no habremos aceptado de corazón, no habremos aceptado verdaderamente a Yahshua nuestro Mashiach. Si todavía en nuestros corazones hay rencor, hay enojo, ¿verdad? O hay una rencilla contra algún vecino, contra un conocido, contra un familiar, etcétera, no estamos verdaderamente circuncidados, hermanitos, hermanitas. Nosotros ya no tenemos que tener ninguna enemistad, ningún problema con nadie. Nuestro corazón tiene que estar limpio. ¿Sale? Para poder, ¿qué? Para poder compartir la palabra a nuestro Padre. Si no, ¿cómo la estamos compartiendo si estamos enojados con otra gente? ¿Verdad? ¿Cómo es que entramos en comunión con nuestro Padre si estamos enojados con otra gente? ¿Verdad? No. Entonces, eso es prepararnos, hermanitos, hermanitas. Andar en Torah, pero andar verdaderamente en Torah. Hacer lo que dice Torah. ¿Sale? Ahí es la manera en que nosotros nos preparamos, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados, ¿verdad? Para cuando Yahshua regrese y entremos con él, ¿verdad? Al milenio. Y entremos con él a su reinado, al milenio. ¿Sale, hermanitos, hermanitas? Bueno, aquí llegamos al final de este tema, que es el cuarto pacto, es el pacto que nuestro Padre hizo con Abraham, ¿verdad? Y de este pacto, como les digo yo, derivan los otros 4 pactos más, pero los 2 grandes pactos es el pacto que se hizo con Moisés y el nuevo pacto. Pero también derivan de esto, del pacto con Abraham, derivan también el pacto que se conoce como el pacto palestino y también el pacto davídico, ¿sale? Pero ya vamos a hablar ya de manera particular de cada uno de ellos. Por lo pronto, que nuestro Padre nos guarde y nos bendiga siempre, que incline su rostro y lo haga resplandecer para con todo su pueblo escogido, y nos llene de muchas bendiciones y de mucha shalom, y nos llene de la Ruach Yacodé y su Ruach Kadosh, y llene de luz nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias, y nos provea de mucha emuná y mucha fortaleza, en el nombre precioso y poderoso de Yahshua nuestro Mashiach. Amén de amén. Shalom, shalom, familia.